Hola hermanos, un verdadero placer para mí compartir la palabra de Dios con todos y cada uno de ustedes. Que el Señor esté con cada uno de ustedes, que la paz y el amor de Dios los acompañe hoy y siempre. El tema que voy a compartir hoy con todos y cada uno de ustedes, aquellos que escuchen esta predicación, se llama la armadura de Dios. Cómo Dios nos pide a nosotros de que nos pongamos esa armadura de Él. Y para eso nos vamos a poner en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Le pedimos al Espíritu Santo para que me dé sabiduría, para que me dé palabras, para que esta palabra no sea mía, sino de parte de Dios para todos y cada uno de ustedes. Santo y Divino Espíritu de Dios. Ven en mi auxilio, en mi ayuda, Espíritu Santo. Te ruego poses en el corazón de cada uno de mis hermanos que van a escuchar esta predicación. Posa en el corazón de ellos, aquellos que tienen la disponibilidad para ti. Te ruego nos des la sabiduría para poder entender tu mensaje. Aparta de cada uno de nosotros la pereza espiritual. Aparta de cada uno de nosotros todos esos bloqueos espirituales que tenemos. Todo adormecimiento que el pecado, el mal, nos ha llevado a apartarnos de la sensibilidad hacia ti, Espíritu Santo. Te ruego nos enseñes la protección que Dios Padre, por medio del Hijo y por la efusión tuya, Espíritu Santo, nos ha regalado. Ayúdanos a estar revestidos siempre de la armadura de Dios, estar siempre vestidos de esa protección que Dios nos ha dejado como hijos regados por todo el mundo. Te ruego por todos aquellos hermanos que tienen esas deficiencias, de que el enemigo los aparta con facilidad. Te ruego poses en su corazón y apartes toda esa pereza espiritual, todas esas dudas, todas esas opresiones espirituales. Tú que conoces la necesidad de cada uno de nosotros, tú que eres el Creador, el dador de vida, ayúdanos, Espíritu Santo. Padre eterno, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ya fortalecidos en el Espíritu Santo, a la luz del Espíritu Santo, nos disponemos a esta predicación, a esta charla, a esta plática, saborearla de lo que tenga ese sabor que el Señor nos quiere regalar. Dios siempre nos ha querido proteger a todos nosotros de todo aquello que no viene de Él. Y esta tarde, noche ya, el Señor me estaba proponiendo hacer esta predicación desde hace mucho tiempo para todos aquellos hermanos que están en sus apostolados en la intercesión y pues cómo nosotros podernos revestir de Dios, podernos revestir de esa vestimenta que Dios nos ha dejado y revestido nosotros con todos estos equipos que Dios nos deja. El enemigo ya no te ve a ti, te haces invisible. Todo es cuestión de que lo creas y es cuestión de que lo vivas y es cuestión de que vayas experimentándolo en el diario vivir. Obviamente tenemos que dejarnos guiar por Dios, por el Espíritu Santo y ponernos siempre
a la espera de la palabra de Dios, estar siempre atentos, estar siempre abiertos a ese llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si ya estás en algún apostolado, pues Dios ya te ha llamado para que le empieces a servir y por eso te deja estas herramientas. Vamos a la carta a los Efesios, capítulo 6. Lo vamos a empezar desde el versículo 10 hasta el 19. Es una lectura bastante larga, pero es una lectura donde el apóstol San Pablo nos enseña cómo revestirnos, cómo ponernos la armadura de Dios. Y después nos lo vamos a ir poniendo uno por uno en nuestro cuerpo, o sea, llevarlo ya a revestirnos de esa palabra. Dice la palabra de Dios en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 19. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Por eso pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Estén bien calzados, listos para propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Rueguen también por mí para que al hablar se me den palabras y no me falte el coraje para dar a conocer el misterio del Evangelio. Palabra de Dios. Como nos dice San Pablo, que estemos siempre a la vanguardia, siempre expectantes, no confiados, no nos confiemos porque estamos siempre siendo atacados por espíritus que nosotros no podemos ver. Ellos nos pueden ver, pero nosotros a ellos no. Pero si nosotros nos protegemos con las herramientas, con la armadura que Dios nos ha dejado, entonces vamos a poder rebatir todo lo que no viene de Dios. La armadura de Dios para muchos de nosotros es algo bastante desconocido. Una de las armas poderosas que Dios nos ha dejado a nosotros son los sacramentos. Y hay mucha gente que no tiene los sacramentos completos. Algunos solamente son bautizados y primera comunión, y para de contar. Nos falta la confirmación, nos falta el sacramento del casamiento, ¿no? Y no somos muy asiduos a la confesión, a la Eucaristía. Entonces, San Pablo nos dice que estemos siempre preparados, que siempre estemos listos. Una de las cosas tan importantes que nos dice San Pablo para poder resistir y estar en la fila, valiéndonos de todas sus armas, tomar la verdad como cinturón. No estar en la mentira a nosotros nos aparta de Dios. Y dice que los mentirosos no entrarán en el reino de Dios. No lo dice San Pablo aquí, pero lo dice el Apocalipsis. Tome la verdad como cinturón, la justicia como coraza.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ser la justicia, no ser injuriosos, no levantar falsos testimonios para otra persona. Y entonces tenemos que estar nosotros siempre, ser correctos, vivir en la claridad, no tener cola que nos pisen también. Estén bien calzados. ¿Qué es estar calzado? Llevar la palabra de Dios a todos lados, llevar la palabra de Dios en todo momento. Evangelizar, estar llenos de Dios para que el enemigo no encuentre espacio en cada uno de nosotros. El Evangelio de la paz, dice San Pablo. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que tener nosotros en la mente, en la cabeza? Por eso nos lo recalca aquí el casco de la salvación. En la cabeza de nosotros lo que tenemos que tener es claro que nos tenemos que salvar, aunque Dios lo quiere. O sea, el querer de Dios es que todos nos salvemos y que todos lleguemos un día al seno de Él, pero nosotros agarramos por otro camino porque el mundo nos engaña. Entonces, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que nosotros tengamos esa frecuencia en las Sagradas Escrituras. Ya si tú has tenido el encuentro con Dios, Dios ha sacado todos esos ladrones que habían en tu corazón. Ahora que cuando regresan los espíritus malos, dice la palabra de Dios, que si te limpias, vas a un retiro, tienes una liberación, una sanación interior. Entonces se sale el espíritu malo, se va a las tierras áridas, anda mendigando por allá y no encuentra dónde posar de nuevo porque le quitaron su casa. Entonces dice que vuelve a donde había salido y encuentra la casa barrida. Y ese es uno de los problemas que corremos muchos, de que no nos llenamos de Dios. Entonces tenemos que estar siempre llenos de Dios, de la palabra de Dios, ¿no? Estar siempre llenos de Dios para que cuando el mal venga de regreso a tu vida, a tu corazón, ya no encuentre espacio, lo encuentre ocupado, pero de Dios. Ahora vamos a ponernos esta armadura. San Pablo no nos la presenta acá en el cuerpo ya puesta. Vamos a hacer un pequeño trabajo y la vamos a poner. Como primer punto, en la cabeza nos ponemos el casco de la salvación. El casco de la salvación debe estar en la cabeza, como nos lo dice San Pablo. Tenemos que tener nosotros la mirada puesta en el reino de los cielos, en el cielo, la mirada puesta en Dios. De que nos tenemos que salvar sí o sí, quererme salvar. Ese debe ser el querer de nosotros porque ese es el querer de Dios también. Como segundo paso, en la mano izquierda el escudo de la fe, para atajar todo lo que viene del enemigo, todo lo que no viene de Dios. Nos empezamos a revestir el casco primero, el escudo de la fe, para que por la fe, sin fe no hay salvación. Así de claro. Si no tenemos fe en Dios, si no tenemos fe, no hay salvación. Entonces, por eso el escudo debe estar en la mano izquierda para estarte tapando el corazón, para que el corazón no te lo vaya a lastimar, no vaya a entrar el enemigo en tu corazón, para tajar todas esas flechas incendiarias que manda el enemigo, como dice San Pablo. ¿Por qué San Pablo nos dice a nosotros que es del mundo de arriba? O sea, el enemigo no está en el cielo, ha sido expulsado, pero el enemigo te hace ver a ti y a mí. Nos hace ver de que está ahí arriba. Y no es cierto. Nos va engañando, nos va enseñando cada
cada vez nos va engañando y nos va mostrando de que es superior a nosotros, y no, nosotros somos superiores al mal. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios y Él solamente es creación. Una de las ventajas que sí tiene es porque no lo podemos ver y Él sí nos puede ver. Ahí nos gana. Entonces, con el escudo nosotros nos protegemos. Y luego dice San Pablo que tenemos que tener en la mano derecha. ¿Qué es lo que tenemos que tener en la mano derecha? En la mano derecha tenemos la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre debe de estar. Escudo, la palabra de Dios, el casco, ya te estás revistiendo. Estás tomando ya forma cómo debemos de usar esa armadura de Dios para que el enemigo no nos vaya a tocar. Entonces, porque te puede llegar el enemigo, así como le llegó a Jesús, a quererte engañar con la palabra de Dios, y con la palabra de Dios te defiendes. Está escrito en la Escritura. En el cuarto lugar tenemos nosotros, en el pecho tenemos que tener una coraza, como todo guerrero, como se vestían antes los guerreros. Sí, podemos, un día mi hijo me estaba mostrando una foto de los cruzados, cómo se vestían, con casco, con escudo, con coraza, con espada. Y era lo que me decía, mira, estos como era lo que se peleaba antes, ¿no? Por la religión. Y entonces revestirse es una de las formas de protección para todos y cada uno de nosotros. Que en el pecho no te entre nada, ya tienes el escudo, pero ahora traes otra coraza más para que no te vaya a tocar el corazón. Y el enemigo porque el enemigo siempre te va a andar buscando lo débil que somos, lo frágiles que somos nosotros. Y en el cinturón que debemos de tener, tenemos que ceñirnos, ¿no? Es una de lo que Dios hace, ceñirse, amarrarse los pantalones, porque vamos a tener que luchar, vamos a tener que caminar, vamos a tener que estar en la fila, como dice San Pablo. Y tenemos que resistir, ¿no? Dice, para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas las armas que podamos tener. Entonces el cinturón, en la cintura tenemos el cinturón de la verdad. ¿Por qué? El cinturón de la verdad, sin el cinturón de la verdad no hay salvación tampoco. En nosotros debe de haber verdad, debe de haber palabra de Dios, debe de estar el escudo de la fe. Si no hay fe, no hay salvación. Entonces vamos revestidos, o sea, tenemos en estos quinto la verdad, tenemos la palabra de Dios, la espada del Espíritu Santo, el escudo de la fe, el casco de la salvación. Entonces de nosotros debe de haber rectitud, siempre un corazón recto, un corazón contrito para Dios, corazón sin mancha. Entonces es cuando nosotros vamos revistiéndonos, estamos con eso, con el cinturón de la verdad. Y luego San Pablo nos viene a recalcar que en los pies debemos de tener el calzado del Evangelio y llevar la palabra a otros que todavía no la han experimentado. Estar asiduos a la palabra de Dios, tenemos que estar siempre con esa palabra de Dios para que Dios nos acompañe siempre, revestidos. Entonces, cuando ya traes esta vestimenta, el enemigo ya no te ve a ti. Traes un casco, que obviamente antes el casco cubría la cara, nada más quedaba los ojos. Traes el escudo en la mano izquierda, traes la coraza en el pecho, la palabra de Dios, el cinturón de la rectitud, de la verdad. Y ahora la palabra de Dios, el evangelio de la verdad, de la paz. Y vamos caminando revestidos. Nos falta una cosa.
Nos falta la oración, que es el arco, un arco, ¿no?, de la oración. En séptimo lugar, 7 armas poderosas para que nosotros tengamos esa plenitud de protección en cada uno de nosotros. ¿Por qué el arco? Porque el arco, la oración, en la oración nosotros a Dios le tiramos flechas que pegan en el corazón de Dios. No para lastimarlo, sino son las oraciones que nosotros llevamos, van directamente al corazón de Dios. Y Él, según su misericordia, nos va dando, si nos conviene, si nosotros somos honestos con la oración que hacemos, Él nos la contesta inmediatamente. Y entonces esa es la armadura de Dios. La armadura de Dios te hace invisible a los ataques del enemigo. Una vez yo escuchaba a un sacerdote exorcista y él decía de que es como cuando nosotros hacemos rosario todos los días. Él comentaba de que en el rosario la Virgen te cubre con su manto. Si el diablo te da una vuelta, ella te cubre 2 veces. Si te da otra vuelta, ella te cubre 3 veces. O sea que nunca te va a encontrar porque ella te está protegiendo. Porque ella es la que tiene el pie sobre la cabeza de la serpiente, que es el diablo. Y entonces es cuando nosotros vamos protegidos por Dios, vamos protegidos por Mamita María también, que es la que tiene la potestad de pisarle la cabeza al diablo. La enemistad que hay entre nuestra Madre Santísima y el enemigo, y nosotros también debemos de tener esa enemistad como nuestra madre. Obviamente nosotros los hijos no podemos ser amigos de los enemigos de nuestros padres. Tenemos que tener esa distancia de guardarnos, ¿no? ¿Y dónde lo encontramos? El arco lo encontramos en el primer caballo que sale en el Apocalipsis. Y dice que al primero se le dio, el que va en el vestido, el que va en el caballo blanco, va vestido de blanco, decidido como vencedor, dice la palabra de Dios, se le entrega un arco. El arco es para que te proteja la espalda, la oración, la que te va a cubrir las espaldas, más toda la protección que Dios ya te dio, el escudo, el casco, el escudo, la coraza, la espada, el cinturón para que no se te caigan los pantalones, estar ceñido, estar siempre dispuesto en la fila para dar todo por todo, sin miedo. Sí, nosotros somos vencedores con Dios. Y el calzado, unas botas bien puestas. Como soldados de Dios debemos de tener las botas puestas para atacar o para correr, pero nunca las puedes traer sueltas. Siempre tenemos que estar listos. Y entonces todo esto nos lleva a nosotros a aumentar nuestra fe, a estar siempre nosotros dispuestos a la voz de Dios y protegidos. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31, nos cuenta Pablo en ese encuentro que había tenido Pablo y Silas, que los habían metido a la cárcel, los habían llevado a lo más profundo del calabozo. Estaban allá en el cepo, ustedes se han de acordar, todos ustedes, a los que ya han leído los Hechos de los Apóstoles, y que Pablo y Silas cantaban himnos, alabanzas a Dios y salmos, dice la palabra de Dios, y que se rompieron las cadenas, se rompieron todas esas cadenas, se abrieron las puertas, y que llega este hombre, el carcelero, y está preocupado que se le han ido todos los reos, pero Pablo le dice: no tengas miedo, no se ha ido nadie, aquí estamos todos. Y él pregunta que qué debe de hacer. Entonces Pablo le responde: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Cuando nosotros estamos en esos grandes conflictos, una gran necesidad que tenía este hombre porque estaba condenado a muerte, y entonces era lo que iba a pasar. Pero cuando nosotros encontramos una luz, obviamente después dice que necesita una lámpara para alumbrar,
Y entonces es cuando la palabra de Dios llega, es cuando nosotros llevamos el Evangelio, es la luz que nosotros tomamos, porque el Señor nos dice son luz y sal de la tierra. La luz es para alumbrarle a otro el camino y para inyectarle a Cristo en el corazón. La sal es para que otro no se eche a perder, para ayudarlo a mantenerse y mostrarle el camino. Como eran los tiempos antiguos, que no habían refrigeradores, no había nada. Entonces es como San Pablo rescata a este hombre, y nosotros también podemos, aquellas personas que se quieren hacer daño, si nosotros llevamos la palabra de Dios y vamos revestidos, la persona o el enemigo tampoco ve una señal en ti. El enemigo no te ve, pero las personas que andan buscando una señal de Dios sí, si te encuentran, entonces Dios te ha puesto en el camino de esa persona para que no te haga daño. También en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 17, San Pablo dice de que nosotros vayamos a ese encuentro, ¿no? Con Dios, y vamos a tener grandes resultados, muy bonitos, pero siempre tenemos que estar a la espera, a la escucha de la palabra de Dios. Dice San Pablo en la carta a los Romanos 10:17, así pues la fe nace de una proclamación, y lo que se proclama es el mensaje cristiano. ¿Qué es lo que se está proclamando cuando nosotros proclamamos bíblicamente, llevamos la palabra de Dios? Como en la Santa Misa, lo que se hace es la proclamación de la primera lectura, segunda lectura y luego el Evangelio. Es una entrega que hay de la palabra de Dios, del alimento de Dios a cada uno de los feligreses que llegan. Más después Jesús entrega allí en la Eucaristía para cada uno de nosotros, para liberarnos, para alimentarnos, para darnos fuerzas, para que podamos salir fervorosos, ¿no? Y todo esto cuando nosotros caminamos bajo esta protección de Dios, nos vamos sanando interiormente, vamos sacando de nuestro interior cosas que a Dios no le agradan, ¿no? Pero para mantenernos unidos siempre a Dios, nosotros tenemos que tener muy en claro ese acercamiento a todo. Como dice San Pablo, nos dice que debemos de tener la armadura puesta, pero nos deja que debemos de tener fe, que debemos de estar siempre frecuentes en la palabra, que debemos de ser rectos de corazón, que debemos de la coraza con una rectitud, un cinturón, que no seamos intachables. Para eso el enemigo siempre va a querer engañarte. Te voy a dar 10 claves para perseverar revestido de Cristo, para que te mantengas ahí. Y también todo esto también te ayuda a liberarte de todo lo malo, lo que a Dios no le agrada. Entonces te voy a presentar. En primer lugar, tenemos que clamar el poder del Espíritu Santo para que sea el que nos guíe a nosotros, el que haga la obra en el camino, para que nosotros, fortalecidos a la luz del Espíritu Santo, podamos estar siempre unidos a Dios. Sin Espíritu Santo no hay nada. Nosotros no podemos movernos, porque si nosotros no estamos unidos al Espíritu Santo, somos más débiles. Luego, en segundo lugar, la lectura diaria de la Sagrada Escritura. Tenemos que ser asiduos a tener hambre siempre de estar en las Sagradas Escrituras. Muchas veces la Sagrada Escritura no sabe más el que lee más, sino el que lee menos. Pero el que medita más la palabra, el que la saborea, el que le saca el jugo. Y un día le comentaba a unos amigos, es posible que yo esté mal en eso, pero yo la siento, la palabra de Dios, como un buen chicle. Así que está caro y que lo masco y paso horas y horas y todavía tiene sabor, todavía tiene eso rico, y entonces no me quiero despegar de él.
pero eso nada más es algo personal, no es para que lo copie nadie. Entonces nosotros en la lectura debemos de ser siempre constantes, siempre. San Jerónimo decía: desconocer las Escrituras es desconocer a Dios. Y eso le pasa a mucha gente. Hay dos grupos. Hay gente que conoce a Dios por un encuentro que haya tenido, un accidente, una enfermedad, o fue la muerte de un ser querido. Tuvo un encuentro, primero le pasa, lo sacude la necesidad, y luego tiene un encuentro con el Señor. Pero no conoce las Escrituras. Y sucede eso. Y hay gente que conoce la Escritura, pero no conoce a Dios. Entonces, tenemos un fariseo. Hay mucha gente que conoce la Escritura, pero no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque no ora la palabra, no la medita la palabra, nomás quiere ese conocimiento humano, pero no trasciende después de ahí. Y es lo que decía San Ambrosio: desconocer las Escrituras, San Jerónimo, perdón, desconocer la Escritura es desconocer a Dios. En tercer lugar, tenemos a sellarme con la sangre de Cristo, protegerme con la sangre de Cristo a todo tiempo, en todo momento. Yo esto no lo conocía antes, hasta que tuve un encuentro con el Señor, hasta que tuve ese acercamiento con Dios. Entonces, por su bendita sangre y por sus benditas llagas hemos sido sanados de enfermedades. Él ha pagado por nosotros, por la sangre de Él hemos sido liberados. Y entonces vamos teniendo una sanación interior en cada uno de nosotros. Tanto vamos revistiéndonos de Dios, estamos revestidos de Dios, pero también nos va limpiando, nos va purificando, para que en el momento de la salvación, el momento de llegar al cielo con Dios, ya estamos purificados, porque nada entra impuro a Dios, al cielo. Luego, cuarto lugar, perseverar en la verdad, que es Jesús. Jesús es la verdad. Mantenernos siempre firmes en la verdad, mantenernos siempre cercanos, perseverar siempre con el Señor, a que la mentira no nos aparte de Dios. Y entonces es como cuando nosotros vamos afianzando esos pies en tierra firme, vamos construyendo en la roca, y que es lo que Dios nos invita a nosotros. En quinto lugar, participar de un grupo de oración, perseverar en ella, en la oración, estar constantes. Y eso es lo que Dios nos pide a todos y cada uno de nosotros: ser perseverantes, constantes en lo que es la oración, en la confesión, en la Eucaristía, para estar siempre unidos a Dios. Y pues con la vestimenta que Dios nos entrega, es estar más fuertes, estar más unidos a Él. En quinta posición, la oración en todo tiempo, dar gracias a Dios siempre, ser agradecidos en todo momento, en las buenas y en las malas, como dice el Salmo 9. Hay que estar orando al Señor y dando gracias en todo momento, en la adversidad y en la alegría. Y es lo que muchas veces nos pasa: cuando estamos en la alegría no nos acordamos de Dios, y cuando estamos en la adversidad solo le reclamamos a Dios: ¿por qué a mí? ¿Por qué no a otro? O sea, pensamos como el mundo, no pensamos como Dios. Y la adversidad muchas veces es para bien de nosotros. Una sacudida no cae mal, un terremoto en nuestra vida, y muchos esperamos a que haya un terremoto en nuestra vida, y eso no es bueno. En la número 7, de la clave número 7, ser frecuente en los sacramentos, la Eucaristía, la confesión. Cómo nosotros necesitamos todos esos alimentos para mantenernos unidos a Dios, para que la fe de nosotros no desfallezca, para que la fe de nosotros sea fuerte, para que la fe te lleve a la salvación. Una fe fuerte, una fe actuante, como es la palabra de Dios actuante y constante,
nunca la encontramos fuera de lugar, siempre va delante de nosotros, siempre lleva la ventaja, porque Dios es así, por eso es Dios. Entonces, la clave número 8, el Santo Rosario. Rosario diario, nosotros necesitamos esa palabra. Si alguno no sabe qué es el rosario es la oración más linda, es la oración más bonita que hay. Es caminar tomado de la mano de mamá y papá. Es caminar con Jesús desde la concepción hasta la resurrección. Es caminar en todo momento con Jesús. Y donde está María, ahí está Jesús. Donde está Jesús, ahí también está María. Y entonces el rosario lo que nos hace es estar siempre sensitivos a Jesús, estar cerca de Él y dejarnos guiar por María, porque es la que está llena del Espíritu Santo, que es la que te enseña a caminar con Jesús. Si tú lo haces con ese amor, muchos dicen, yo estoy enamorado de Jesús, pero no de María. Entonces, pues, ¿dónde está? ¿Cómo puedo decir de que estoy lleno del Espíritu Santo si no respeto a María? Tenemos un caso cuando María visita a su prima Santa Isabel. Con solo el saludo de María a Isabel, con solo el saludo, si yo estoy enamorado de Jesús, si yo estoy enamorado de Dios, entonces, ¿qué es lo que dice una persona llena del Espíritu Santo? Dice que Isabel, llena del Espíritu Santo, dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor me tome de la mano y me lleve a los pies de Jesús? Que ese es el amor de los amores, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Esas son las ventajas que tenemos cuando nosotros nos dejamos guiar por alguien que está lleno del Espíritu Santo, que es María, que es la única que nos puede llevar a Jesús, es la única que ha puesto en práctica la palabra de Dios. Por eso Jesús dice, mi padre y mi madre son aquellos, y mis hermanos, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Y qué era lo que hacía María? Ponerla en práctica. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora para ser verdaderos hermanos como hijos de Dios, de Jesús. Clave número 9, ayuno frecuente, ayunar. Desgastarnos por la necesidad de otro y de nosotros mismos, por nuestra propia salvación. Ayunar entre nosotros es una de las cosas, es con lo que se vence el enemigo. La oración y el ayuno. Eso nos va a fortalecer siempre, más la protección que Dios ya nos ha dado, pues vamos a ser casi invisibles al mal, porque vamos a estar siempre llenos de Dios. Vamos a estar siempre llenos y revestidos de Dios, para que cuando vayamos al banquete no nos vayan a sacar y bueno, ¿y tú por qué no vienes vestido? No, que obviamente pues es otro tipo de vestimenta, pero también nos pueden decir de esa manera, como si te he dejado todas las herramientas para que te revistas con la armadura de Dios, o sea, y no la utilizas, pues no te vengas a quejar. La número 10 es una de las cosas enfermedades que hay muchos y padecimientos que hay en nuestra sociedad. La clave número 10 para perseverar con Dios, para no tener rencores, para no tener tantas cosas que nos apartan de Dios. Y pues nosotros cuando vamos a la misa, como dice la palabra de Dios, si tienes enemistad con tu hermano, pues deja la ofrenda y ve y reconcíliate con él. Es perdonar, la número 10. Hay enfermedades por no perdonar, porque no perdonamos, porque estamos llenos de ira, porque estamos llenos de rencores. Tenemos tantas cosas. El perdón es muy importante, el perdón te sana grandes heridas, el perdón te acerca a Dios.
Si nosotros no perdonamos y decimos de que somos tan cercanos a Dios y tenemos tantos rencores, tantos odios, tanta soberbia, no es cierto que estamos cerca de Dios, estamos engañados. Ese enemigo ha traspasado tu armadura y te ha engañado, porque en este caminar no tenemos que tener ese tipo de ni resentimientos. Tenemos que estar libres, tenemos que estar siempre liberados de todo mal. Pues hermanos, el Señor te trae este día un mensaje para que lo pongas en práctica, para que podamos trabajar confiados en la misericordia de Dios, en la protección que Dios tiene para nosotros, para protegernos del enemigo. Ahí donde te encuentras, te voy a pedir que cierres tus ojos y empecemos a clamar al Espíritu Santo para que nos dé esas fuerzas, para que nos dé esa gran protección. Santo Divino Espíritu de Dios, ven en nuestro auxilio, ayúdanos a entender la palabra que el Hijo de Dios Padre nos ha dejado. Cómo nos ha dejado la armadura para que nosotros podamos revestirnos, para que podamos combatir los embates del enemigo, para que podamos perdonar y poder sanar nuestro corazón, para poder dejar esos resentimientos, iras, odios y muchas cosas que no nos dejan llegar a la rectitud, para poder tener una fe firme en nuestra salvación. Protégenos, oh Dios mío, ayúdanos a revestirnos, enséñanos a orar como tú lo hiciste con tus apóstoles, enseñándoles a orar, a ser perseverantes en la oración. Ayúdanos a que la mente de nosotros esté siempre llena de ti, para que el embate del enemigo, para que ese combate no estemos minimizados, sino que estemos superiores a él para poderlo vencer con solo a tu presencia. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Todopoderoso, y por la efusión del Espíritu Santo te pido por esos corazones enfermos, esos corazones que no han podido liberarse del mal, esos corazones que tienen llagas interiores, porque el enemigo los está lastimando y no los deja llegar a la plenitud contigo. Ayúdanos a revestirnos de tu palabra para poder llevar el evangelio de la paz a otros, para poder ser luz y sal en este camino, tú que eres lámpara para nuestros pies. Ven, Espíritu Santo de Dios, toca los corazones afligidos, agobiados. Tú que has venido por los pecadores, acéptanos en tu camino, acéptanos acercarnos a ti y podamos saborear las mieles de tu presencia, Señor. Podamos tocar el borde de tu manto y poder ser sanos. Aumentanos la fe, Señor. Ayúdanos a que el Espíritu Santo nos enseñe la palabra de tu palabra que es vida, tu palabra que es verdadero alimento y verdadera protección. Ayúdanos a empuñar la espada del Espíritu, la espada de la palabra de Dios, esa palabra aguda que penetra hasta lo más profundo, lo más íntimo, donde se encuentra el espíritu y el alma, hasta los tuétanos, como dice tu palabra en la carta a los Hebreos. Ven, Santo Divino Espíritu de Dios, ayuda a este pueblo que se quiere liberar, pero padece por falta de fe y por falta de formación. Le falta conocerte, Señor, conocerte por medio de las Escrituras. Te ruego vengas a nuestro auxilio, así como fuiste con los discípulos de Maús, que les explicaste las Escrituras desde el Éxodo, desde Moisés, pasando por los profetas, de todo lo que tú ibas a padecer para la libertad de cada uno de nosotros. Séllanos con tu preciosísima sangre,
para que estemos protegidos con tu sangre. Por tus benditas llagas hemos sido sanados de toda enfermedad. Límpianos y libéranos, Señor. Estamos necesitados de ti en este tiempo de pandemia, para que podamos estar revestidos de ti, para poder tener la fortaleza, el calzado del Evangelio, llevar la palabra de Dios siempre en todo nuestro ser. Que estemos llenos de ti para que el enemigo no venga, Señor, y nos encuentre vacíos. Purifícanos y llénanos de ti, oh Dios Padre Todopoderoso, para poder dar frutos. Danos hambre y sed de ti. Remójanos como tierra árida, ese rocío suave donde estás tú presente, Señor. Ven, Espíritu Santo de Dios. Toca todos los corazones que han sido capaces a abrirse a tu presencia. Padre eterno, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos, un verdadero placer haber compartido con ustedes esta prédica de esta tarde. Espero que te haya gustado. Si te gusta, dale like, ponle me gusta. Si no te gusta también, déjame tu comentario, suscríbete, toca la campanita para que te lleguen más mensajes, para que te lleguen otras predicaciones. Ayúdame a compartirlo, compártelo, para que llegue este mensaje a muchos más hogares, a muchos más corazones, para que Dios, nuestro Padre Todopoderoso, esté en el corazón de cada uno de nosotros, anda en busca de cada uno de nosotros, y que podamos revestirnos para poder ser fuertes en el camino de Dios. Compártelo. Un verdadero abrazo, que la paz y el amor de Dios esté con todos y cada uno de ustedes, y Dios los ama. Un abrazo. Amén.